Bienvenidos a Deja Vu Político, mi nombre es Anaí Torres y el día de hoy estamos con Javier Nava, quien, bueno, sin duda alguna creo que más allá de la historia que pudiera tener su familia, tú mismo has marcado ya historia en San Luis Potosí. Javier, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Anaí, a sus órdenes. No, pues gracias por aceptar la invitación, porque creo que fuiste alcalde de la capital potosina, pero ahorita el tema de Javier Nava es que fuiste la primera persona que puso un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y te devuelven tus derechos político-electorales. Así es, Anaí, y la verdad estamos muy contentos por eso. Finalmente se demostró que fue una arbitrariedad. Esto se trató de una venganza política por no coincidir con los intereses de quienes actualmente gobiernan en San Luis Potosí. Y la verdad es que, de acuerdo a la determinación de la Corte en su sentencia, fue un atropello de nuestros derechos fundamentales, una invasión de facultades del Congreso del Estado en lo que competía exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. Y bueno, se determinó por parte de ellos que no había una causal para poder llevar a cabo un juicio político, no solamente en contra mía, sino de otros 9 integrantes del Cabildo Municipal. Y esto, bueno, pues lo hicieron simplemente atropellando las normas internas del Congreso, la ley de juicio político y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero la verdad es que la justicia tarda, pero llega. Y en este caso llegó y estamos muy satisfechos de ello y estamos seguros que esto debe de sentar un precedente para que nadie atropelle los derechos de las personas, mucho menos desde una institución del Estado mexicano como puede llegar a ser un Congreso. Y para nosotros el precedente que se siente ahora debe de ser fundamental. ¿Qué significa para ti este precedente? ¿Es una victoria personal, un acto de justicia o es un mensaje político? Yo creo que un poco de todo. La verdad es que para nosotros retomar estos derechos políticos nunca nos fuimos, digamos, no dejamos de hacer cosas, pero sí nos enfocamos en la defensa de nuestro asunto, porque sabíamos que debía de sentar un precedente. El gobierno de San Luis, el Congreso del Estado, están atropellando los derechos de mucha gente constantemente y lo vemos en todos lados. O sea, hay queja por todos lados en los diferentes sectores. Lo vemos ahora con los pensionados del gobierno, cómo han destruido ese fondo tan importante, que es lo que ha dado el fruto de su trabajo. Lo vemos con los maestros, con los doctores del Hospital Central, lo vemos con los distintos sectores a nivel estatal, y eso no puede permitirse. Entonces, las arbitrariedades deben de tener consecuencias. Y eso es lo que nosotros buscamos. Sí es una victoria personal, claro, porque nos enfrentamos al aparato del Estado y a esta bola de delincuentes que están afectando los intereses y los derechos de todo mundo. Entonces, me parece que esta reivindicación política, jurídica, pues tiene mucho sentido. Y no solamente soy yo, están ahí los otros integrantes del Cabildo y está la ciudadanía que dice no puede haber este tipo de acciones por parte del gobierno. Más allá de este fallo de la Corte, pues bueno, hay quienes recuerdan las acusaciones de cómo se originó esto. Tú lo mencionabas en un inicio que decías que, híjole, era una venganza política. ¿Qué fue lo que detonó esta venganza política? Mira, muy simple. A mí me tocó competir, a nosotros nos tocó competir en el 2018 en contra de Ricardo Gallardo Juárez, el actual padre del gobernador, el padre del actual gobernador del estado. Y cuando nosotros llegamos al ayuntamiento tuvimos que denunciar una serie de delitos que se habían cometido, de hechos de corrupción muy lamentables, en donde estaba perfectamente claro y articulado cómo se habían llevado a cabo ese saqueo a San Luis Potosí, a la capital del estado. Entonces presentamos más de 14 denuncias penales y eso pues no les cayó muy bien, ¿no? Sabían que estaban en falla. Las presentamos ante la Fiscalía del Estado, ante la Fiscalía General de la República y desafortunadamente y por estas amplias redes de corrupción pues jamás ha pasado nada, pero está perfectamente documentado y claro. Y no fue la primera vez. Hay denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República en donde los evidencia perfectamente cómo han llevado el saqueo a su máxima expresión en San Luis. Entonces, todo eso fue pues digamos una causa de buscar perseguirnos políticamente, ¿no? Ellos sabían que, pues, digamos, a falta de mucha oposición, porque la verdad es que lo que yo veo en San Luis Potosí y en otros, seguramente en otros lugares del país, es que la oposición no tiene fortaleza, no está representándole mucho a la gente, y entonces ellos, pues, trataron de destruir a la única oposición real que tenían en el estado. Entonces lo intentaron, sí nos dejaron fuera
de este ámbito, digamos, del quehacer político, pero salimos adelante, ¿no? Lo intentaron y lo lograron durante 3 años y medio. Imagínate nada más, sin haber cometido delito alguno o irregularidad alguna. Entonces, esto a mí me parece que sienta un precedente muy trascendente y también pues debe de estar claro para el resto del país y para San Luis Potosí que tú no puedes simplemente porque alguien te cae mal o porque te acusó de ladrón o porque te señaló los hechos de corrupción que habías cometido y entonces atacarlo con todas las instituciones del Estado. Y luego también pues hemos visto cómo en algunos momentos han estado incluso a través de una presión, incluso o una persecución a través de otras instancias en donde nos quieren doblar, en donde nos quieren callar y eso no va a suceder. El día de mañana, el Congreso del Estado local, aquí en San Luis Potosí, formalizará esta restitución de tus derechos político-electorales en una sesión extraordinaria. ¿Qué relación va a pasar o qué es lo que va a pasar después del día de mañana? Pues mira, primero van a tener que darle cumplimiento a una sentencia de la Corte que es clarísima, ¿no? Ya lo había comentado, pero lo que le dice es: tienes que dejar sin efectos el juicio político que te hicieron, o más bien que hicieron en el 2018, el 18 de diciembre, perdón, del 2021, y después desechar por improcedente esta demanda de juicio político. Entonces, ahí, bueno, pues va a ser muy claro, ¿no? O sea, la Corte les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, porque si se lo dejaran a su libre albedrío, yo ya quiero ver qué nueva resolución podrían tomar estos personajes que tienen pues una línea política muy clara. Entonces, después de eso, nosotros vamos a seguir dando la batalla. Lo que decimos es que tenemos que seguir conformando un bloque opositor a esto que tanto daño le ha hecho a San Luis, que son los Gallardo adentro del gobierno. Y vamos a formar parte de esa coalición amplia. No tiene que ver con colores en este momento, ni siquiera con ideologías. Lo que tiene que ver es con gente y ciudadanos que quieran hacer las cosas bien y que están viendo cómo San Luis está yendo a un retroceso irremediable. Ahorita que mencionabas esta parte en tu respuesta, el legado de Salvador Nava. A mí me resulta que, bueno, tu abuelo, el doctor Salvador Nava Martínez, en 1961 hizo una marcha desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México. En el 2021 convocaste a la Marcha por la Dignidad aquí en San Luis Potosí, desde el santuario hasta el centro histórico de nuestra ciudad. Convocaste, aglutinaste gente, sin duda alguna creo que se ve ese descontento y también se ve ese malestar de los potosinos que tienen de alguna manera. ¿Estás dispuesto a resurgir ese movimiento en el que ya inició tu abuelo y que tú también lo hiciste de manera propia para rescatar la democracia de San Luis Potosí? Yo veo que es impostergable eso en San Luis. Me parece que hay muchas voces que no están conformes con lo que está sucediendo. El problema es la forma de hacer gobierno de estas personas, porque su estrategia es el miedo, su estrategia es el ataque, su estrategia es no dejarte trabajar en tu ámbito. Y entonces mucha gente pues todavía está pensando qué es lo que se tiene que hacer. Pero yo sí veo una disidencia, quizás silenciosa todavía, que está harta de lo que está sucediendo. Está harta de los atropellos, de los abusos, de la frivolidad, de la incompetencia dentro del gobierno. Y me parece que es el momento de, pues sí, de aliarnos, de juntarnos, de dialogar. Porque no hay estos atropellos que duren 100 años, ¿no? Ellos pretenden quedarse aquí por siempre. Lo estamos viendo con la intención de dejar a la esposa en el gobierno del estado, ¿no? Y yendo en contra incluso de las propias determinaciones de un aliado muy importante de ellos a nivel nacional en política, digamos, como partidos, que es Morena. Yo estoy espantado de ver cómo Morena no ha puesto el grito en el cielo. Deberían de tomar estas determinaciones muy tajantes. Me parece que lo han hecho. La presidenta de su partido a nivel nacional ha dicho que no permitirán que vaya ningún pariente de ningún funcionario, ¿no? A nivel estado, municipio, etcétera, y que suceda a su familiar. Entonces, vamos a estar en eso, en la búsqueda del diálogo. Entiendo que hay mucha gente en otros espacios, incluso en Morena, incluso en los otros partidos, en el PAN, en Movimiento Ciudadano, que no están viendo con buenos ojos esta forma de desprestigiar a las instituciones públicas, ¿no? De avasallar a los derechos de las personas. Y yo estoy seguro que algo se está cocinando. Ahorita que hablabas que estás seguro que algo se está cocinando en esta nueva etapa que viene,
pues se mueve ya mucho este tablero hacia el 2027. Creo que vemos de repente ahí personajes que aparecen, que ponen a temblar a los de enfrente, pero ¿tú tienes aspiraciones concretas para participar en este 2027? Mira, lo que yo te puedo decir es que voy a participar. ¿En calidad de qué? Todavía no lo hemos definido. Vamos a ver cómo se acomodan un poco las cosas, los tiempos. El calendario electoral ahí está. Sí. Ese va a llegar, ¿no? Esté en unos o esté en otros, pero va a llegar. Entonces, lo que hay que hacer es, sí, estar uniendo estas voces, uniendo proyectos y dialogando para ver qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, porque el agravio no es a una persona. Bueno, sí, en el caso mío, con el tema del juicio político, sí fue directamente para inhibirnos y dejarnos fuera de la vida pública. Pero la verdad es que todo lo que están haciendo en su quehacer de todos los días es un agravio a la sociedad. Gastar el dinero irresponsablemente, construir un lienzo charro de 600 millones de pesos que nadie pedía en el Estado. Las obras a sobreprecio, el ataque a los pensionados, el ataque a los distintos sectores de la sociedad, me parece que no puede dejarse de lado, lo tenemos que ver. Y ese sí es un llamamiento a saber que podemos no pensar igual. Podemos tener algunas diferencias, porque eso es normal, esa es la vida democrática. Así es. Pero lo que sí tenemos que hacer es poner enfrente de nosotros el interés de todo un estado como San Luis Potosí y trabajar en consecuencia. Finalmente, Javier, creo que, pues bueno, ya lo has dicho, yo insisto, el precedente que marcaste con esto que va a ocurrir el día de mañana, ya ocurrió en la Suprema Corte de Justicia, pero sí. Falta que nuestro Congreso local haga lo propio. Finalmente, después de esto, viene un camino interesante para Javier Nava, pero mi pregunta concreta es, ¿cuál sería ese mensaje a la ciudadanía potosina que tú dirías para que, mencionabas, sin duda alguna se tiene que hacer algo, definitivamente tenemos que organizarnos, hay muchísima gente en descontento, pero creo que faltan esos líderes que convoquen a la gente y que digan, a ver, el caminito es ¿no? Porque creo que al final de cuentas todos sí, pero no. ¿Cuál sería ese mensaje de Javier Nava a la ciudadanía potosina que no está convencida de lo que hoy en día pasa en el Estado? Yo te diría que, un poco regresando a lo que tú planteaste hace unos momentos, debemos de tener esos referentes, incluso históricos, como el de Salvador Nava. Salvador Nava luchó por la democratización de San Luis Potosí y del país entero. Sí. Y ahí está su legado. Y la idea de Salvador Nava era, pues, defender la democracia, luchar con dignidad y saber que un San Luis Potosí es distinto. Sobre todo cuando vienen todos estos atropellos. Él se enfrentó a 2 caciques. Sí. Ahora tenemos un remedo de cacique, un tipo frívolo vinculado a los peores intereses del país, incluso a grupos, dicho por el gobierno de la República en documentos internos, con la delincuencia organizada. Me parece que debemos de despertar. Y sabemos que hay miedo y no todo el mundo tiene que poner la cara y estar al frente, pero sí podemos y sí debemos, por nuestros hijos, nuestras hijas. Yo tengo 3 hijas, mi familia está aquí, mis papás están aquí, mis hermanos. Tenemos mucha gente con la que dialogamos constantemente y quiere y necesita que nos pongamos de acuerdo. Y yo creo que en eso, en el diálogo, en poner los intereses de San Luis por delante, estoy seguro que nos vamos a encontrar. Y la lucha sigue. Y lo que decía mi abuela Conchita Calvillo, nunca dejen de luchar. Es lo único que tenemos. Tenemos a nuestro San Luis, y ese San Luis que se fue construyendo, quizá también con muchas dificultades y tropiezos. Y no podemos decir que no había gobiernos que habían hecho las cosas mal. Pero sí tenemos la obligación como ciudadanos de San Luis Potosí de poner nuestro granito de arena, dar la cara y salir a trabajar por un mejor estado. Las pues me quedo con ese mensaje que dijiste, con el cual recuerdas a tu abuela, de no dejen de luchar. Creo que sin duda alguna es un mensaje importante para las y los potosinos, y el día de mañana esperemos que el Congreso del Estado haga lo propio para que los derechos político-electorales de Javier Nava queden de vuelta. Muchísimas gracias, Ana, y así será, y agradezco la oportunidad de platicar contigo y con tu público. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.